Sean todos bienvenidos a esta presentación de las novedades de ArcGIS Pro 3.3. En esta nueva versión hemos incorporado una serie de mejoras significativas que se van a traducir en mejora en tiempo de rendimiento y en la productividad del flujo de trabajo. Entre las nuevas funcionalidades que mostraremos, las principales o las más destacadas son las siguientes. Tenemos la opción de generador de presentaciones desde el ArcGIS Pro. Está el reporte o la generación de esquema de la base de datos, las herramientas relacionadas con los mapas y la cartografía, y allí entraremos un poco de detalle hablando sobre las propiedades de capa y la simbología, las series de mapas temáticos que son los Map Series, la forma de exportar la información que está adjunta a una geodatabase o a un grupo de entidades alojadas en ArcGIS Online, y finalmente la nueva herramienta de simulación de inundaciones desde unas escenas 3D. Bien, entonces ahora comencemos con la demostración. Iniciamos la demostración con las presentaciones o el generador de presentaciones. Una presentación es una colección de páginas que pueden personalizarse para mostrar de forma consecutiva o en secuencia imágenes, texto, mapas o escenas que formen parte de un proyecto. Veamos cómo funciona. Tenemos una vista con la información de las capas que vamos a utilizar. ¿Ok? Ahora vamos a generar una nueva presentación. Para ello nos dirigimos en la parte superior, en la pestaña, en la herramienta Nueva Presentación. Se genera una pestaña. En esta pestaña nosotros vamos a incluir a través de la opción Insertar páginas todos los elementos que pueden formar parte de esta presentación. Hay 4 tipos de páginas que podemos incorporar: la página de mapas, una página en blanco, una página de imágenes y la página de video. Esta información se gestiona desde el catálogo, donde está toda la información que forma parte de los proyectos. Está entonces la carpeta que se llama presentaciones y las diferentes presentaciones que se han creado. Si vemos una que ya está previamente diseñada, vemos cómo tenemos en la primera lámina una fotografía, un texto, luego tenemos otro tipo de información que es una imagen que podemos cambiar o modificar su tamaño de acuerdo a las necesidades, y toda esta información está reforzada con un texto que está incorporado al lado. Adicionalmente vemos que se pueden incluir páginas de mapas. En este caso tenemos un mapa que queremos resaltar una zona en específico. Vamos a dibujar aquí este cuadrado, pero esta información también podremos personalizarlas. ¿Ok? Vamos a cambiarle el color a blanco para que resalte y vamos a poner un poco más gruesa las líneas. ¿Ok? De esta manera resaltamos el área y podemos activar una herramienta que está fuera a la derecha para modificar la escala o el zoom del mapa. Vamos a acercarnos y resaltamos la parte norte del mapa. ¿Ok? Luego cerramos. Una vez que está definida la escala, cerramos y grabamos el proyecto. ¿Ok? Una vez que ya estén grabadas todas las modificaciones, podemos incorporar entonces desde la opción propiedades. Veamos aquí, damos clic botón derecho, propiedades, y allí entonces vamos a incluir transiciones o efectos entre las láminas para poder un poco más dinámica esta presentación. Una vez que ya esté colocada cuál es la transición, podemos verla a través de la opción Full Screen. Vemos entonces la presentación con estos comandos de la parte inferior derecha. Nos vamos desplazando sobre la presentación y lo interesante es que podemos interactuar con los datos del mapa. ¿Ok? Si tocamos cada uno de los elementos, tocamos aquí un punto de población y vemos la información atributiva de las capas de información que conforman nuestra presentación. Y ahora podemos compartir esta presentación exportándola. ¿Ok? Seleccionamos el tipo de archivo, tenemos varios formatos. Aquí vamos a hacer MP4, un video. Aquí colocamos donde se va a grabar y luego exportamos. ¿Ok? Le damos a aplicar
Ok, ya está listo el archivo. Hacemos clic en la vista y nos lleva directamente al enlace. Y aquí podemos ver cómo se generó nuestro video de presentación con la información del proyecto. Esta solución o esta herramienta es ideal para cuando tenemos que hacer una presentación ante el cliente o ante la persona que nos solicitó la información. La segunda novedad que vamos a ver hoy se refiere al reporte de esquema de la geodatabase. En este caso, estamos hablando de todo lo referente a la gestión de datos. Es decir, que tenemos una opción para conocer cómo es la estructura de esta geodatabase y cuáles son los dominios o los subtipos que forman parte de esta geodatabase. Esta es una opción ideal para cuando tenemos un proyecto que tiene una información bastante compleja con una abundancia de tablas relacionadas. ¿Okay? Veamos cómo funciona esto. Tenemos entonces aquí el mapa con datos de clientes, en este caso es el área metropolitana de Caracas. Y del lado derecho vemos que está nuestra base de datos activa. Entonces vamos a crear el reporte de datos, botón derecho sobre la geodatabase, exportar y generamos el esquema de base de datos. Colocamos o seleccionamos dónde va a estar almacenado esta información, colocamos el nombre del reporte y vemos que tenemos 4 opciones para generar un archivo: JSON, Excel, HTML. Seleccionamos el Excel y aquí entonces conocemos un poco el detalle de cómo está conformada nuestra base de datos. Aquí en la parte inferior vemos cuáles son las capas que conforman la geodatabase. Si seguimos consultando o revisando el archivo de salida en No Feature Class, tenemos el detalle de cada uno de los features, los datos de la geometría. Y seguimos consultando entonces la información y vemos en este caso del sensor respaldo, esto que estamos viendo aquí es cómo está configurada cada una de las tablas. Y aquí vemos entonces el dominio. En el caso de los dominios vemos que para esta variable hay 4 o 5 opciones y es aquí en este momento donde también está la opción de poder modificar los dominios o alguna información dentro de la estructura de la geodatabase. Guardamos el archivo y luego si lo importamos a una nueva geodatabase vamos a tener entonces otro elemento o otro grupo de capas de información con la misma estructura del archivo anterior. Continuando con las novedades, ahora conoceremos sobre mapa y cartografía en relación a las propiedades de las capas. Generalmente cuando tenemos un proyecto, tenemos en alguna pestaña una información ya con una simbología definida, pero necesitamos utilizar esa misma información para otra capa, para otro tipo de mapa. En ese caso, cuando nosotros incorporamos la información o la capa, él se va a poner o se le va a asignar por defecto cualquier simbología. Entonces tenemos aquí de este lado una información de hospitales que la queremos replicar en el otro mapa. Entonces simplemente con el botón derecho le damos a copiar, nos vamos a la siguiente pestaña, botón derecho y le damos Paste Property. De esta manera, entonces el mapa toma por defecto la simbología que ya ha sido asignada anteriormente. Esta es una de las herramientas que considero es de bastante utilidad, sobre todo para resumir pasos y clics sobre nuestro mapa. También hay otra herramienta que se refiere a la simbología de los mapas. Tenemos aquí una capa con clientes que está separado por tipos de clientes. ¿Okay? Y del lado derecho vamos a cambiar entonces el tamaño del icono. Tenemos abajo una nueva opción que se llama autoaplicar. ¿Esto qué es lo que nos va a facilitar? Una vez que lo activemos, vamos entonces hacia la parte de tamaño, le cambiamos el tamaño a la simbología y ya él se actualiza de forma inmediata. Continuamos un poco con el análisis o el conocimiento de las novedades, sobre todo las que contribuyen al momento de asignar características propias a los elementos que van a facilitar el análisis de la información. Podemos clasificar
la información por tamaño. Es decir, tenemos una información de clientes que está separada por tipos de clientes, pero a su vez queremos conocer un poco de detalle para cada una de estas subclases que están diferenciadas en la leyenda. Queremos conocer, por ejemplo, de los clientes que estén como condición de activo, cuáles son los predominantes o cuáles serían los más importantes. Entonces nos vamos a la opción de simbología en tamaño. En esta opción de campos vamos a seleccionar de la base de datos cantidad de cajas. ¿Okay? Entonces me va a diferenciar, vamos a clasificar la data y me va a mostrar la simbología de los tipos de clientes que están activos, pero están diferenciados por la cantidad de cajas o ventas que cada uno de esos clientes han podido generar. De esta manera tenemos un mapa separado por tipo de cliente, que lo vemos con la iconografía o los diferentes colores, pero a su vez podemos conocer el detalle de cómo cada uno de los tipos de clientes tienen una influencia dentro de un área. Ahora vamos a conocer otra herramienta o una opción que me facilita agrupar la información en grupos, pero que me va a facilitar entonces el prender y apagar los datos para poder conocer el detalle de la distribución o cómo se comporta cada una de las variables por separado. Estamos hablando de la herramienta Group Type. Tenemos una capa de información que está en grupo con diferentes variables referidas a la ciudad. Para poder evaluarla tenemos que prender cada uno o apagar cada una de las variables una por una, y esto es un poco tedioso. Entonces, si lo queremos para facilitar este trabajo, nos vamos a Group Type Radio. De esta manera vemos cómo podemos prender cada una de las capas por separado y al momento de seleccionar la capa anterior se apaga automáticamente. Una novedad que salió para este año es el que se refiere a el Map Series o las series de mapa, pero en este caso la opción de generar plantillas de información para mapas temáticos. Para ello necesitamos tener una información cartográfica, pero que esté organizada usando la herramienta anterior que se llama Group Type por radio. Una vez lograda o organizada la información de esta manera, podemos entonces generar una plantilla y para cada uno de los mapas, él va a tener entonces su leyenda y va a tener el título de cada uno de los mapas. Como ya sabemos, Map Series me permite utilizar textos dinámicos que puedo seleccionar de la base de datos qué información va a aparecer en el mapa. También podemos exportar esta información generada, esta serie de mapas, la puedo exportar utilizando Map Series y lo puedo hacer en un archivo individual o en un archivo donde estén los 4 mapas generados. En este caso vamos a generar primero el archivo individual y aquí lo podemos ver cómo se genera el PDF para uno de los mapas seleccionados. Si queremos hacerlo para todos los mapas, seleccionamos Single File, le damos exportar, verifiquemos dónde se guardó la información y aquí podemos ver entonces el PDF con los 4 mapas temáticos contenidos. Esta es una herramienta excelente para presentar informes o generar resultados de forma rápida a partir de una única plantilla diseñada pero con diferentes informaciones de una misma área geográfica. Otra de las novedades que realmente considero es fabulosa es la que se refiere o la que nos permite exportar los adjuntos de una información. ¿Cuántas veces no hemos hecho un survey, hemos ido al campo, recopilamos la información y dentro de las preguntas de ese survey podemos adjuntar un archivo de imagen o tal vez un PDF? Y cuando terminamos el levantamiento tenemos una gran cantidad de información con fotografías adjuntas, pero que en algún momento es necesario descargarlas para entregarlas al cliente. ¿Cómo lo podemos hacer ahora? Bien, vamos a ver. Acá tenemos un trabajo, un proyecto que se hizo de un inventario en la urbanización Manzanares. ¿Ok? Aquí vemos los activos del área. Si tocamos la altanquilla, vemos cómo se despliega la información atributiva y vemos que tiene adjunto una imagen y un archivo PDF que sería el informe. Esta mismo lo podemos hacer si clicamos sobre una edificación
También tiene una información atributiva y la información de imagen asociada para poder tener una idea de cómo es esa edificación en el campo. Ahora bien, ¿cómo hacemos para descargar toda esta información? Desde ArcGIS Pro nos conectamos, bien sea desde Catálogo, desde un proyecto, una geodatabase o desde el portal en el proyecto que está en la nube de ArcGIS Online. Entonces seleccionamos en este caso del lado derecho en Input Dataset. Vamos a seleccionar acá la capa de edificaciones, que es la que le vamos a descargar la información. Vemos que indicamos el nombre de la carpeta de salida y en este caso el nombre del directorio. ¿Qué es esto? Cuando nosotros descargamos la información dentro de este directorio de descarga de adjuntos, aquí vamos a seleccionar qué nombre va a tener esa carpeta para el momento de la descarga. En este caso, como son las edificaciones, vamos a seleccionar el campo nombre y luego las siguientes opciones se refieren a qué nombre o cuáles elementos de la base de datos vamos a seleccionar para que construyan el nombre de cada uno de los archivos. Para este caso seleccionamos el campo nombre, que es el nombre de la edificación, y adicionalmente el nombre de la urbanización o el nombre del sector donde se encuentra esta edificación. Okay. Una vez realizado, ejecutamos el proceso y vamos a la descarga. Vemos la carpeta que se llama descarga de adjuntos, abrimos la carpeta y podemos ver cómo cada una de las carpetas tiene el nombre de la edificación y si entramos dentro de una carpeta, vemos cómo cada imagen tiene el nombre de la edificación y el nombre de la urbanización. De esta manera logramos descargar de la nube de ArcGIS Online una gran cantidad de información, pero ya viene organizada, separada y clasificada. Y para finalizar, vamos a conocer la herramienta de simulador de inundaciones. Para ejecutar esta herramienta es necesario disponer de una licencia de ArcGIS Professional Advanced y disponer también, aparte primero, definir el área que se va a estudiar, asignar cuáles son las variables que se van a tomar en consideración para hacer el análisis, como duración de las precipitaciones y el promedio de la lluvia. También es posible incorporar a este análisis o a estas escenas barreras o puntos de afloramiento de agua o algunos canales, identificar algunos canales y tomando en cuenta estos nuevos elementos, la simulación variará e identificará cuáles serían las nuevas áreas que se van a inundar. Disponen de otra serie de herramientas donde se pueden incluso identificar áreas y solo evaluar cómo funcionarían las inundaciones en esa zona, cambiar la leyenda por caudal, por áreas de inundación y finalmente poder disponer de un análisis en diferentes escenas sobre cuáles son las áreas de inundación para a partir de allí poder establecer o proponer planes de mitigación. Esta es simplemente una abreboca del uso de esta herramienta y más adelante nuestro equipo Xavier Bustos y el profesor Claudio Marchán les mostrarán con más detalle cómo funciona esta herramienta en una zona en Venezuela. Esperemos que sigan con nosotros y que esto que les hemos mostrado sea de su interés. Muchas gracias.